explicado algo, entonces te regresas a los videos y lo revisas, ¿no? Entonces, hablamos de Sí, los sí. sistemas MIMO, que prácticamente están presentes desde la cuarta generación de celulares, están presentes en Wi-Fi, están presentes en muchos esquemas de comunicación. Podemos aquí, por ejemplo, tenemos torres celulares y estamos hablando, por aquí nos dice MIMO masivo, dice. O sea, quiere decir que tenemos gran cantidad de antenas, ¿sí?, para dar servicio a los usuarios. Y eso estamos hablando de sistemas de quinta generación y más, ¿no? Cuarta generación ya estaba, pero todavía era, digamos, como, no era obligatorio, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver entonces una introducción a lo que es MIMO, la señalización de MIMO y algunas áreas de interés de los sistemas MIMO. Primeramente hablemos de cuáles son los retos en las redes inalámbricas. Primeramente, el primer reto, sí, muy importante, es la eficiencia espectral, o sea, las frecuencias que se utilizan. ¿Cuáles son estas? Pues, por ejemplo, en Wi-Fi utilizan la de 2.4 y la de 5 GHz, ¿no? Y esas son bandas que le llaman libres. Pero, pues en esas bandas ya están prácticamente saturadas, ¿no? En 2.4 puedes encontrar Bluetooth, puedes encontrar los hondos microondas, puedes encontrar Wi-Fi, los controles estos para los drones y todo eso, ¿no? Entonces ahí está súper saturado, ¿no?, el espectro. Y hay otros espectros que no son libres, que son de paga, digamos, que el gobierno te da una concesión para ese espectro, y esos espectros pues son bastante costosos, que generalmente son los que usan las redes celulares. Entonces, no sé, las empresas, ya sea Telmex, AT&T, pues tienen que ellos pagar por ese espectro que están utilizando, ¿no? Entonces, es muy importante el tener un sistema que sea eficiente espectralmente, ¿no? Que no te use todo el ancho de banda y pues ya te quedas sin nada, ¿no? Entonces, nos dice aquí que el espectro es muy costoso, ¿no? La parte de las frecuencias que se van a utilizar. Y otra cosa es maximizar la tasa de datos por ancho de banda. O sea, si yo tengo un ancho de banda hoy, no es lo mismo que un ancho de banda de hace 10 años, porque el ancho de banda de hoy aprovecha mejor ese ancho de banda como tal. Hace 10 años podías tener un ancho de banda de 10 MHz y enviabas menos datos a los que envías hoy en día. ¿Por qué? Porque los sistemas son más eficientes. Entonces, uno de los temas que te pone los sistemas, por ejemplo, de tercera generación, cuarta generación o 5G, son de cuántos bits por segundo se va a enviar en cada hertz de ancho de banda. Entonces, a eso se le llama la eficiencia espectral. Entonces, ¿cuántos datos voy a enviar por un hertz, ¿no? Entonces, luego viene la calidad también, que los enlaces inalámbricos tienen un tema que fluctúa mucho la potencia. Si tú inclusive te mueves en una misma habitación, no muy lejos, y la potencia puede fluctuar, puede variar bastante. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, la relación señal a ruido se refiere a eso, la señal, la potencia de la señal puede variar bastante. Por eso es que muchas veces lo medimos, o casi siempre lo medimos en decibeles, porque son valores que no son lineales, varían demasiado, entonces usamos los decibeles para hacer más fácil, ¿no? Que varía desde menos 60 decibeles a menos 80 decibeles, por ejemplo. Y está variando como 50 veces, ¿no? Entonces, ahí haciendo la conversión. Y también otro de los retos es la limitación de la potencia de transmisión. Los sistemas, por ejemplo, celulares de segunda generación como GSM, los teléfonos hace un tiempo, transmitían con mucha más potencia de lo que transmiten los teléfonos hoy en día. Entonces, estos, digamos que ha sido algunos retos que se han ido mejorando en los sistemas de comunicaciones. Y entonces, el celular de hoy en día que tienes tú transmite con mucha menos potencia al celular viejito que tenías hace 10 años o que tenía tu mamá o tu papá hace tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera también hacemos que nos dure más la batería, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Una de las soluciones muy importantes para eso que te dije anteriormente, estos problemas del espectro, de la calidad y de la potencia, del uso de la potencia de la señal, es utilización de un sistema MIMO. Y MIMO viene de sus siglas en inglés Multiple Input, Multiple Output, ¿sí? Múltiples entradas y múltiples salidas, utilizando entonces múltiples antenas tanto en el transmisor y receptor. Lo más común que nosotros conocemos es usar una antena transmisora y una antena receptora y listo, ¿no? Sí, entonces tenemos un transmisor y la señal que se transmite de una antena, si te fijas, toma diferentes caminos. Y esta pues llega de diferentes formas al receptor, ¿no?
Ok, entonces, por más de que tuvieras una sola antena y una sola antena receptoras, también la señal siempre toma múltiples caminos, ¿no? ¿Sí? Recuerden que cuando tú transmites una onda, pues es como una ola, ¿no? Como tiraras en el río una piedra, entonces ves que se expande, ¿no? Esa ola expansiva. Sería algo parecido a lo que sucede cuando tú transmites en una sola antena. Entonces, estas antenas tienen que tener cierta separación. ¿Por qué? Porque si están muy juntas, detectan lo mismo. ¿Sí? Entonces, tiene que tener cierta separación que tiene que ver con la longitud de onda de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, cuando están suficientemente espaciadas, su desvanecimiento, o sea, la señal que les llega a cada una de ellas es diferente. ¿Sí? Y esto nos sirve bastante. Entonces, también nos dice que también admite señalización en espacio y en tiempo. Sí, porque tú transmites la señal en tiempo, ¿no? Y esta separación de antenas le llamamos separación espacial. Entonces, quiere decir que transmiten una señal, por ejemplo, transmites una señal por una sola antena, pues va transmitiéndose en un tiempo dado, ¿no? Pero ahora vas a transmitir varias señales y su separación ahora no va a ser en tiempo, sino va a ser espacial. ¿Ok? Entonces, estos son los esquemas convencionales de los sistemas MIMO. Tenemos ISO, que es, tenemos un transmisor y un receptor. Ahora, al final vamos a ver que un sistema MIMO no solamente es una antena, es toda la circuitería que requiere, ¿no? Luego tenemos los sistemas MISO, que es donde yo tengo varias antenas en el transmisor y una sola en el receptor. Tengo un sistema SIMO, donde tengo una antena transmisora y varias receptoras. Y tengo un sistema MIMO, finalmente, donde tengo varias antenas transmisoras y varias receptoras. Y vemos entonces, aquí por ejemplo me muestran en el color azul, yo puedo transmitir una sola señal en un tiempo, ¿no? En sistema MISO puedo transmitir una señal diferente en cada antena. Entonces mejoro la velocidad de transmisión, ¿no? Aumento al doble, ¿no? Si yo transmitía aquí a 1 megabit por segundo, voy a transmitir a 2, ¿no? En teoría. Ahora, en el sistema SIMO, como tengo una sola antena transmisora, pues transmito y se reciben las dos antenas. Y eso también me sirve porque esto yo lo puedo usar para mejorar la calidad de la señal. ¿Qué tal si en una antena tengo menos pérdidas que en la otra? Entonces, pues sumando las dos, ya obtengo una mejor señal. Ahora, con el sistema MIMO, ya finalmente, si se fijas, puedo transmitir la misma señal, o sea, como esto, en cada antena, o sea, más bien diferentes señales en cada antena, y todavía utilizar lo que se le llama diversidad, o sea, recibirlo por más de una antena cada señal que se transmite. Entonces, aquí estamos hablando solamente de un 2x2. Como te mencionaba al principio, si hablamos de MIMO masivo, pues estamos hablando de cientos de antenas, sobre todo en la base. Y en los usuarios, pues puede tener 2, 4 y creo que hasta 8 se manejan. Estamos hablando que son antenas muy pequeñitas, que prácticamente son como una matriz de antenas. Entonces, ¿cuál es el beneficio de MIMO? Pues la capacidad, mejora la capacidad. Y la capacidad está dado en bit por segundo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, vemos el primero, el color azul aquí, que es un sistema CISO de una sola antena. Entonces, su capacidad es esta. Yo entonces, para lograr, ¿cuánto? 5 bits por segundo, o sea, este número de aquí, requiero entonces, ¿cuánta potencia? Requiero entonces tener alrededor de más de 15 decibeles, ¿sí? De la relación señal a ruido. ¿Ok? Entonces, si me dice aquí, yo tengo 1 por 16, entonces, con la misma potencia, digamos, con 15, obtendría ¿cuánto? Si te fijas, obtengo prácticamente el doble, ¿no? El doble de capacidad. ¿Sí? Si aquí era 5 bits por segundo, aquí va a ser 10 bits por segundo casi, ¿no? Ahora, si tengo un sistema de 8 por 8 en MIMO, entonces tendría, a diferencia del 1 por 1, tendría, ¿cuántas veces más? Si te fijas, aquí sería más de 30 bits por segundo. ¿Sí? Y esto es lo que cabe en 1 Hz. O sea, si tú llevas 5 bits por segundo a 10 MHz, sería entonces 50 megabits por segundo tu velocidad final. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando solamente de 1 Hz, ¿sí? En una sola onda, ¿qué es lo que se lleva? ¿Cuánta información se puede llevar ahí? Entonces aquí estamos viendo que en un sistema mínimo de 8 por 8 se obtiene, pues, si aquí estabas en 5 y obtendrías con un ancho de banda de 10 MHz, tenías 50 megabits por segundo, entonces aquí tienes 30 por 10, tienes 300 megabits por segundo, ¿no? Entonces es mucho más 50 que 300, ¿no?
¿sí? Entonces, estás mejorando la velocidad de transmisión gracias a un sistema MIMO. Entonces, dice que mejoras lo que le llaman el throughput. El throughput es el caudal eficaz que mandas, son digamos, los bits por segundo que puedes mandar eficaces, ¿no? En esas frecuencias. Y también puedes mandarle a varios usuarios, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces cómo se mejora la capacidad gracias a un sistema MIMO. Si tienes una sola antena, como dice aquí estándar, verías lo que se ve en rojo. En el tiempo, o sea, si tú estás parado, quieto en un lugar y estás recibiendo señales celulares, Wi-Fi, lo que sea, más comúnmente celulares, porque hablamos de que la antena está más lejos, ¿no? Entonces la señal va fluctuando. ¿Por qué? Porque tu ambiente alrededor se está moviendo. ¿Sí? A no ser que estés tú en un cuarto, ¿no? Si te quedas quieto, pues posiblemente no va a variar tu señal y tengas tu access point ahí mismo. Pero si la antena está fuera y pasa un carro o pasan personas, lo que sea, o sea, el ambiente está cambiando, entonces la señal pues se va afectada. Va a aumentar y va a disminuir la potencia de la señal recibida, como lo vemos aquí. Y gracias a los sistemas MIMO podemos mantener esta señal más estable. ¿Por qué? Porque recibimos que en diferentes antenas, entonces se compensa lo que se atenúa en una antena, se compensa en la otra. ¿Ok? Entonces esta es una ventaja pues, muy grande de los sistemas multiantena. Dice, tiene grandes ganancias, ¿sí? Se reduce el desvanecimiento. Estos que vemos aquí, estos que va para abajo la señal, se le llaman desvanecimientos. Y el desvanecimiento en inglés se llama fading. Entonces, en los sistemas MIMO vemos que se mantiene, ¿no? Se mantiene estable. Eso es la ventaja. Okay, entonces vemos cuáles son los sistemas relevantes que usan o que usarán, porque apenas está, digamos, estos sistemas en fase, pues, de que ya se estén utilizando. ¿Cuáles son los sistemas relevantes? Pues uno de ellos son los sistemas celulares, por ejemplo, de 3G. Dice que es opcional todavía, o sea, en realidad no lo usan, porque ya sabes que lo que es opcional, entonces todavía no se utiliza mucho en 3G. Sería muy raro. ¿Por qué? Porque viene ya 4G, los sistemas celulares. Y 4G se le denomina justamente Long Term Evolution, que es evolución a largo plazo. ¿Por qué? Porque este sistema no está pensado para que se mantenga siempre el mismo, pues, sino que se vaya actualizando. ¿Sí? Imagínate que todo se trabaja a través de software ahora, ¿no? Radio definido por software le llaman. Entonces, prácticamente se puede ir actualizando tu sistema a hacerlo más eficiente, ¿no? Como lo que sucede, por ejemplo, con los carros Tesla y todo eso, ¿no? Que van actualizando, van teniendo updates y pues con eso mejoran la información. En algunos casos esos pueden ser gratuitos, en otros casos como estos, generalmente no son gratuitos, ¿no? Tengo una mejora para tu sistema LTE, pero te va a costar una lana, ¿no? Entonces, cada proveedor en diferentes partes del mundo tiene diferentes versiones de LTE. Va a depender entonces del dinero que tienes. Obviamente en Corea van a tener las últimas versiones y aquí en México, en otro lado, posiblemente tienen unas versiones intermedias por ahí, ¿no? Entonces ya en LTE ya se empiezan a meter los temas de MIMO, MIMO multiusuario, redes MIMO y MIMO masivo. Y en las redes de quinta generación, que ya se están empezando a implementar, pues es como la base ya de esos sistemas. Vemos aquí entonces cómo están, ¿no? Tenemos ya en LTE Advanced, dice aquí, tenemos MIMO 2x2, donde tenemos 2 antenas transmisoras, ¿sí? Y 2 receptoras. Tenemos también, dice CISO, o sea, una antena se puede usar para bajada y otra para subida. Y estas dos solamente para bajada, para descarga, ¿no? Entonces hay muchas configuraciones, si te fijas. Aquí estamos viendo entonces diferentes configuraciones. Por ejemplo, aquí también aceptan 4x4, o sea, tienen diferentes configuraciones. Imagínate que tienen 4 antenas, como ven aquí, ¿no? Como te digo, esa antena no es solamente una antena, es todo un transceptor. Entonces, esto se puede, pues, ir adaptando a lo que requiera, ¿no? Si un usuario requiere descarga, pues descarga con esta. Si otro requiere subida, enviar información, pues se recibe con esta. Y si otro usuario requiere descargar de manera más rápido, pues, y tiene la capacidad de usar MIMO, pues adelante, ¿no? Usamos MIMO. También va a depender del equipo que tengas, ¿no? Por eso también a veces es el costo de los celulares que nosotros no vemos detrás. Por eso es que a veces, por ejemplo, los celulares de alta gama
son más costosos, no solamente por la cámara y no solamente por otras cosas que sí se ven, sino también por lo que no se ve, ¿no? Que son generalmente los sistemas de radio que tienen adentro. Tú buscas, por ejemplo, un iPhone, el más nuevo, y vas a encontrar la palabra Mimo por ahí. Si buscas el Samsung, el más nuevo, vas a encontrar por ahí la palabra Mimo. Entonces ya sus sistemas ya consideran eso, ¿no? Vamos a ver que también está en Wi-Fi. ¿Sí? En los enrutadores tradicionales, como dice aquí, pues yo transmitía uno y luego transmitía otro y luego transmitía otro y sabemos del acceso múltiple, ¿no? Que va a depender, digamos que es prácticamente el que llega primero, transmite. Ahora en Mimo, en los enrutadores pueden recibir información al mismo tiempo de varios usuarios. ¿Por qué? Porque tienen varias antenas. Entonces pueden estar transmitiendo y recibiendo al mismo tiempo con diferentes usuarios. Esa es una gran ventaja entonces de los sistemas Mimo, ¿no? Y bueno, esta es la señalización que se ve. Digamos que yo voy a transmitir mi señal. Recuerden que esta es la señal que yo transmito. La información que yo transmito originalmente es este renglón, digamos, ¿no? Pero como yo voy a tener varias antenas, pues voy a enviar, digamos, una matriz de señal, ¿no? Dice que ahorita tal vez resulta un poco complicado entenderlo, pero esto entiéndelo como es la señal que se transmite a través del tiempo y ahora tengo algo que es espacial, o sea, las antenas. Entonces, no solamente voy a transmitir en una antena, sino voy a transmitir en MT antenas, ¿no? Entonces, las transmisiones se van a hacer de forma de matriz. Y aquí dice uno, ay, ¿para qué estudia álgebra, no? Pues créeme que se utiliza muchísimo aquí en estos sistemas el álgebra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una multiplicación de matrices, ¿no? O sacar la inversa de una matriz, me va a servir para eliminar esto de aquí, ¿no? Entonces, yo transmito esta señal y hay un canal de transmisión, que el canal es lo que sucede con la señal en el camino, ¿no? Que si se atenúa, que si se atrasa la señal o se adelanta, o sea, la fase de la señal puede variar también. Entonces, pues ese es el canal de transmisión. Entonces, aquí vemos cuál es el rol del canal de transmisión, ¿sí? Tenemos dos tipos de comunicación así de manera básica de los sistemas MIMO. También lo pongo aquí en inglés porque a veces es como muy difícil traducir algunas cosas como open loop y closed loop, o sea, lazo abierto y lazo cerrado, ¿no? El MIMO de lazo abierto, yo solamente estoy transmitiendo y el receptor, digamos, no me retroalimenta ninguna información como vemos aquí, ¿no? Aquí solamente transmito, entonces. Generalmente se utiliza para diversidad. O sea, en vez de transmitir diferente información por cada antena, más bien transmito la misma información de diferentes maneras para que llegue lo mejor posible al receptor. Por eso decíamos que menos se atenuaba, ¿no? Entonces, esto es de lazo abierto. En lazo cerrado, pues requiero yo que el receptor me dé un feedback, o sea, me retroalimente, me diga cómo está su situación de sus canales. ¿Sabes qué? Yo en esta antena estoy así, 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 ¿no? Porque esto lo podemos ver, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, yo voy a entrar a un camino y si yo sé de antemano que hay baches, pues digo, bueno, ya me voy más tranquilo, ¿no? Y si yo sé que la carretera está muy buena, pues me voy rápido, ¿no? Porque ya sé, ya me lo dijeron, ¿no? Entonces, para eso me sirve esa retroalimentación. Si me dice que el canal está bueno, pues transmito a mayor velocidad, ¿no? Y si me dice que el canal está muy malo, pues a menor velocidad. ¿Por qué? Porque se van a hacer muchas pérdidas, ¿no? En el camino. Entonces, los dos trabajan. Tanto el transmisor trabaja y el receptor también, retroalimentando, ¿no? Aquí por eso me ponen un paquetes de sondeo. Esto sucede en todos los sistemas, tanto en Wi-Fi como en celulares. Envían paquetes y con eso el receptor puede saber la condición del canal. Con eso es que tú ves las rayitas que te aparece de tu celular de la calidad de tu señal, ¿no? Entonces, eso es un proceso de sondeo que se envía constantemente. Mediante eso, pues se mantiene, digamos, activo el enlace. Si tú ves, aunque no uses el WhatsApp constantemente o cualquier aplicación, constantemente estás, pues, activo, ¿no? En el enlace. Y de cierta manera tú le envías este feedback para decirle, ¿sabes qué? Mi condición de mi enlace está así. Entonces ya el transmisor puede decir con qué forma te transmite, ¿no? ¿Ok? Entonces, si está muy bueno, una analogía, si está muy bueno la carretera, pues manda un deportivo, ¿no? Y si está muy mala la carretera, pues utiliza un 4x4, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, como depende de lo que tú requieras, vas a enviar de esa manera la información. Así queda más o menos claro. Y bueno, hay algunos beneficios del lazo cerrado. Yo creo que ya los mencioné, que es
mejorar la capacidad principalmente. ¿Por qué? Porque no puedes mejorar la capacidad si no sabes cómo está la condición, ¿no? Puedes mejorar si sabes cómo está la condición del canal. Dice, una decodificación más simple, ¿sí? La tasa de error se reduce. O sea, también siempre en todos los sistemas inalámbricos tenemos errores en la transmisión. Entonces, a eso le llamamos tasa de bit erróneo. Y me dice que nos permite pues realizar un proceso que se llama scheduling, o sea, donde yo elijo qué usuarios están en mejor condiciones para transmitírselos a esos primero. Okay, digamos, para hacer uso eficiente, ¿no? ¿Para qué le voy a transmitir al usuario que está en la peor condición y que tiene muchas pérdidas? Me va a hacer gastar mucha energía, me va a hacer gastar ancho de banda y al final de cuentas él va a recibir poco. Entonces, eso acuérdate que se hace muy rápido, ¿no? El proceso de que yo envío a uno, otro, y lo que el sistema quiere saber es en un tiempo dado cuál es la mejor condición, cómo uso lo mejor posible este ancho de banda que tengo y esta potencia que tengo, ¿no? No es lo mismo transmitirle a un usuario que está cerquita y transmitirle con baja potencia a uno que está lejos y transmitirle con muy alta potencia y todo se va a atenuar en el camino, ¿no? Entonces, tenemos un tema, ¿no? Que decíamos del canal. El canal es cómo se comporta, cuáles son las condiciones en las que está la señal y cómo llega del otro lado, ¿no? Entonces, eso es el canal. Entonces, para que el transmisor sepa esa condición, él tiene que recibir un feedback, una retroalimentación. ¿Por qué? Porque estas señales que envía el transmisor no se lo envía a un solo usuario, se lo envía a todos. Por ejemplo, en celulares, si esto es una célula, en una celda, la radiobase envía constantemente estas señales de sondeo y todos los usuarios reciben y miden cómo está su condición de canal. ¿Ok? Pero esto no lo podría hacer al revés. ¿Por qué? Porque yo no le podría estar enviando a la base cada usuario para medir que la base mida lo de cada usuario. Sería mucho más complejo, ¿no? Entonces es más fácil que la base envíe a todos miden cómo está su condición de canal y le dicen, ¿sabes qué? Mi condición está así, ¿no? Entonces es un enlace, le llaman aquí de feedback, de retroalimentación, ¿no? Entonces nos dice, la observación es que el receptor siempre conoce el canal, porque el receptor siempre tiene que estar midiendo su señal, cómo está, ¿no? ¿Cuál es la condición de su señal? Entonces, para conocer que el transmisor conozca el canal, utiliza un enlace que se le llama retroalimentación o feedback, ¿no? Ok, entonces aquí vamos a ver un diagrama bloques de un sistema MIMO. Nosotros aquí no vamos a trabajar a este nivel. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar a nivel aquí del procesamiento de la señal. Ya después lo que tiene que ver con los convertidores digital analógico, los filtros y todo eso, generalmente ya están definidos, ya los compras y ya. Pues lo que más trabaja uno es en esta parte, el procesamiento en banda base. Entonces, si vemos un sistema MIMO, tiene aquí, por ejemplo, 2 antenas transmisoras y 2 receptoras. Entonces, no es simplemente una antena y ya, sino que tiene un amplificador cada antena, tiene un filtro cada antena, tiene una referencia de reloj cada antena para hacer la sincronía. Tiene un convertidor digital analógico cada antena. Entonces, todo pues lleva un costo obviamente mayor, ¿no? Nosotros entonces nos vamos a enfocar en esta parte de aquí. ¿Cuál es el procesamiento que se le hace a la señal en banda base? ¿Sí? Entonces, una vez que ya se convirtió a digital nuevamente la señal, esa es la que me interesa a mí, ¿no? ¿Sí? Ok. Y pues estamos hablando solamente de MIMO, ¿no? Vamos a dar entonces una pequeña introducción a qué se refiere los sistemas MIMO con interferencia. Pues resulta que generalmente no solamente tenemos una radio base, ya sean celulares o ya sean Wi-Fi, a veces sucede que hay varios. Ok, entonces lo que se hace es, pues yo tengo, por ejemplo, un ancho de banda, ¿cierto? Ancho de banda, entonces divido. A esta le pongo una parte, a esta otra parte y a esta otras frecuencias para que no se interfieran entre ellos. ¿Sí? Porque si yo le pusiera, como sucede con Wi-Fi, uso el mismo canal en todos, entonces están interfiriendo constantemente y la calidad de la comunicación no es muy buena. Entonces este es un sistema ya un poco más realista, donde tenemos varios transmisores y varios receptores. Y a esto le vamos a llamar un sistema MIMO con interferencia. Entonces aquí vemos que este transmisor le envía a este receptor, este transmisor le envía a este receptor y este transmisor a este receptor. Pero cada uno recibe interferencias, si fijas, de los dos. Entonces, ¿cómo le hacemos para procesar la señal de manera que me llegue correctamente en cada receptor, ¿no? ¿Ok? Los receptores por lo general no pueden compartirse.
o no pueden compartirse información. Los transmisores sí pueden compartirse información. ¿Por qué? Porque yo puedo tener enlaces entre cada uno de ellos o cableados entre cada uno de ellos, en donde ellos se pueden estar compartiendo información entre ellos, ¿no? Y a esto le llamamos un sistema, como le digo, MIMO con interferencia. Y ¿cuáles son algunas áreas de investigación en los sistemas MIMO? Pues son MIMO masivo, donde tenemos gran cantidad de antenas, MIMO dispositivo a dispositivo, full duplex, donde transmito y recibo al mismo tiempo. O sea, transmito con una antena y recibo con la otra. Y luego esta es la que tú trabajarías, canales de interferentes MIMO, MIMO en redes vehiculares, MIMO en el caso de vehículos aéreos no tripulados, ¿sí? Y por ahí no lo comenté, pero una de las ventajas también de MIMO es que tú puedes direccionar la señal. Trabajando con esa parte de aquí, ¿no? Con el procesamiento de la señal, tú puedes direccionar la señal. O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo como transmisor voy a tratar menos para acá y para acá. Entonces, esa es la ventaja de los sistemas MIMO. Como te digo, un sistema de una antena es como tirar una piedra en un río y hay una onda expansiva, ¿no? Que se expande para todos lados. Un sistema MIMO es como aventar más de una piedra. Entonces, si te fijas, ya cambia el patrón, ¿no? Tú puedes jugar con ese patrón para decir, ¿sabes qué? Yo quiero que el patrón sea hacia aquel lado, ¿no? Y así evito enviar señales hacia donde no requiera, ¿no? Y pues con eso terminaríamos. Si tienes alguna duda al respecto. No como tal, solamente, bueno, como en la materia del seminario de investigación ya como tal, nos piden ya hacer como un anteproyecto, pues. Entonces, no, por el momento mi investigación se basaría como en lo que vimos ahorita de lo del, por ejemplo, del lazo abierto, el lazo cerrado del Ajá, que me comentó, sí, y sobre los tipos, como dijo, ¿cómo dijo? Masivos, y pues todo ese ajá. rollo. Sí, o sea, ahorita pues es como el estado del arte todavía lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, tu investigación en dónde se utiliza, todo esto que yo te acabo de decir ahorita, pero obviamente escribiéndolo y investigándolo de alguna Sí, sí. referencia, ¿no? Ya ahorita, pues nada más es como explicarte a grandes rasgos qué es lo que hay. Ujú. Pero ya cuando tienes que escribir, pues tienes que basarte en alguna referencia que hay en algún libro, ¿no? O algo, ¿no? Y por Sí, eso también claro. lo pongo en inglés, porque los libros generalmente todos están en inglés. Entonces, pues ahí sería Va. de adaptarse a eso también. Sí, sí, sí. Y entonces, pues lo vamos a ir viendo, te digo, lo de los objetivos y todo eso, pues vamos a irlo viendo también, ¿no? Ujú. Pero ahorita, por de pronto, pues es viendo de manera general, ya después vamos viendo de manera como más específica, ir haciendo algunas simulaciones y todo eso. Generalmente yo trabajo con MATLAB. No sé si tengas Ujú. MATLAB instalado. Sí, sí lo Entonces, tengo si lo instalado tienes, pues en ya. la compu. Y no importa cuál versión, ¿eh? O sea, porque vamos a trabajar con código, entonces generalmente importa la versión cuando vas a usar alguna librería en particular, pero si vas a trabajar así con código base, pues no importa. Y Va. ya viste Sí, por qué nos vamos a utilizar MATLAB también, ¿verdad? Porque MATLAB Ah, viene del sí. laboratorio de matrices. Entonces es Mm. mucho más fácil trabajar matrices con MATLAB porque hablamos de sistemas mismos con matrices, ¿no? Entonces hablamos un poco de Sí. lo que se trataría como álgebra, un poco de álgebra y un poco de sistemas de ecuaciones. Pero te digo, lo iremos viendo poco a poco. Va. Sale, entonces, pues eso sería todo de esta sesión. La idea es que lo revises, lo repases y vayamos viendo poco a poco la parte de tu anteproyecto. Sí, entonces dijo que igual fuera subiendo a la carpeta que usted hizo ahí en el Drive, lo que yo Ajá, vaya haciendo para que igual pues cuando tenga una chance pues pueda como revisarlo. sí, sí, es la Va, idea. va que va. Luego, Entonces para también subirlo ahí. ¿Me escucha?